pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque en esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ven y a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ven y a nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en ti creen, dígnate propicio llenar de tu gloria el mundo, y que el resplandor de tu luz se manifieste a todos los pueblos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha designado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso,
habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Jamás hube visto Jesucristo del Evangelio a San Juan en Viburutí. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo conoció. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, que sana. Una de las características que tuvo, digamos, la reforma litúrgica que llevó a cabo el Concilio Vaticano II es la importancia que se le ha querido dar a los tiempos litúrgicos, especialmente a los tiempos litúrgicos que se tienen llamados como fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Por eso se han cambiado algunas celebraciones de santos. Aquí en Donostia el más llamativo es Santo Tomás, que todos pensamos que es el 21 de diciembre como era el antiguo calendario, pero fue cambiado a julio. Sin embargo, la fiesta de Santo Tomás sigue siendo el mismo día, pero la idea era para reforzar el tiempo litúrgico de Adviento. Y el tiempo litúrgico de Navidad, que comienza desde Nochebuena, llega hasta el domingo posterior a la Epifanía, en que celebramos el bautismo de Jesús. Y podemos decir que prácticamente hay una serie de celebraciones, todas muy fuertes. Tenemos el día de Navidad, el nacimiento de Jesús, tenemos el domingo de la Sagrada Familia, tenemos a María como Madre de Dios, tenemos la Epifanía, el bautismo de Jesús, y el único domingo que queda que no tiene nada especial es este que estamos celebrando hoy, el segundo domingo después de Navidad. Pero digamos que la Iglesia quiere mantener
ese ambiente litúrgico de la Navidad, tanto en los colores, como el blanco que nos recuerda este tipo de Navidad, como con la presencia del Niño Jesús o el nacimiento, etc. Y digamos que la lectura que hemos escuchado hoy es la misma que se escucha en la misa mayor del día de Navidad. Hay 3 misas distintas, o 4, pero la misa de mayor es en la que se escucha precisamente este Evangelio de San Juan, que diría solamente, o quisiera decir, 2 cosas pequeñas sobre el mismo. Nos aparece una metáfora, vemos que en la Escritura encontramos diversas metáforas, y nos aparece la metáfora de la luz que podríamos decir que en los tiempos modernos actuales, han pasado 2000 años, ha podido perder un poco de fuerza esta metáfora, porque hoy en día estamos acostumbrados a dar a un interruptor y se encienden luces fantásticas, incluso en el móvil tenemos una linterna, está lleno. Aunque hubiese un apagón terrible, enseguida tenemos un montón de aparatos que nos dan luz, etc. Pero en la época de Jesús, y hoy en día acudiendo a algún lugar más remoto, más pobre, se ve a partir de que desaparece el sol, está todo oscuro, no se ve nada. Y es mucho más difícil llegar a los lugares, los caminos, donde está uno, qué peligros, qué dificultades hay. Y la luz es la que nos hace ver todos, por dónde va el camino, dónde están los peligros, dónde estamos nosotros. Y de esa manera actúa Jesús en nuestra vida. Es una luz que nos ilumina quién somos, dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir, nos ilumina sobre nuestra propia ser, nuestro propio ser. Y ha venido al mundo para iluminarnos, para darnos luz. Y la segunda idea que quería hoy, digamos, y con esto voy a terminar, quería señalar, es la importancia en la Navidad de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? No solamente estamos celebrando que nació un personaje importante, como podemos celebrar cualquier otro importante, y no se puede dudar que fue un personaje importante Jesús. Contamos el calendario a partir de su nacimiento, ha tenido una influencia muy grande en la historia de la humanidad. Todo eso es innegable, no hace falta ser cristiano para reconocerlo. Pero para nosotros cristianos no solamente un gran pensador o un gran personaje que hubo en la historia, sino que es Dios Hijo que se hizo hombre, Dios hecho hombre. Y esto es lo que nos hace de una forma, vamos a decir, teológica, en querer entender San Juan. Cuando nos habla de que en principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando de la divinidad de Jesús, que es el elemento fundamental para nosotros cristianos en este tiempo de Navidad. No solamente vemos, como decía, una cosa histórica que sí, sino que Dios se ha hecho hombre, y esto es lo que nos trae la luz, nos trae la esperanza y nos trae la fuerza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por la paz en el mundo, tantas situaciones tan complicadas, tan difíciles, tantas masacres, tantas injusticias. Pedimos para que cese todo ello, para que el mensaje de amarnos unos a otros de Jesús cale en todos los corazones. Estate zaio un jaunari. Amen.
Cristo nuestro Señor. Jauna zuekin, ora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra divinidad, no solo asume en dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, 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 Dios vicario, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la expresión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Audax ishmenaren misterioa, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acorde, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida en este domingo, día en el que, venciendo Cristo a la muerte, nos hace partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección con la caridad. Acuerda también nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con San Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzkidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salvatzaile
Gureari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gureari da, zeurea, zerana, santu izan berizure izena, etor berizure regnua, egin berizure magia, zegoan bezala lurrean eman guzu hau, egunotako ogia, barkatu gure zorra, gure zorunei, barkatzen diegu ezkero, ez gaitzazu ziten taldian erotzen, baina behar gaitzazu gaitzetik. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persecución, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros, y daos eternamente la paz. Angoikoaren bitotza, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Vengan por favor por el pasillo central desde atrás y se retiran por los laterales. Gracias.
Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Auna